Bienvenidos a un estudio en la palabra, estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart, junto al doctor Jimmy Dupree y al doctor David Watts, al doctor Don Paul Gray, John Rosenstern y Dave Smith, y ustedes. Estamos alegres y contentos de tenerles con nosotros. Eso quiero que lo sepan, para estudiar la palabra de Dios juntos. La mayoría saben que estamos estudiando el libro de Romanos. Romanos, pues, es uno de los libros más poderosos en toda la palabra de Dios. Muy posible puede ser el más poderoso. Casi todas las enseñanzas de Pablo, no todas, pero yo creo que la gran mayoría se resume en decirle a los creyentes cómo vivir para Dios. Piense usted en lo que le estoy diciendo, diciéndonos cómo vivir para Dios y los problemas que vamos a enfrentar, las dificultades, etcétera, etcétera. Y realmente es lo que significa la santificación, aunque en cada una de sus epístolas yo creo que él trata con este tema que es tan extremadamente importante, aunque él no usa la palabra santificación todo el tiempo y realmente lo usa un poco, y yo he estado viendo que las personas que están leyendo estas palabras deben de saber de lo que él está hablando y deben de entender lo que él quiere decir, lo que está diciendo. Así que vamos a continuar donde nos quedamos en la programación la semana pasada y, bueno, realmente ayer, francamente. Romanos capítulo 7, versículo 6. Le voy a pedir a Dave que lea, por favor. Pero ahora estamos libres de la ley. Libres de sus demandas justas, queriendo decir que Cristo ha pagado su penalidad. Habiendo muerto Muerto a la ley por virtud de que hemos muerto con Cristo en la cruz. a aquel en la cual estábamos detenidos, Fuimos retenidos por la naturaleza pecaminosa. para que sirvamos en novedad de espíritu. Se refiere al Espíritu Santo y no al espíritu del hombre. El creyente tiene una manera nueva de vivir, que es la fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz a favor nuestro. Esto garantiza una victoria perpetua. Y no en la antigüedad de la letra. Esto se refiere a la ley de Moisés. La mayoría de los creyentes modernos argumentarían que no viven según la ley de Moisés, pero como hemos dicho, la realidad es que no entienden la cruz en lo que refiere a la santificación. Entonces, en algunas maneras todavía están viviendo bajo esa antigua ley. Quiero volver al versículo 6. Ahora somos libres de la ley. Yo recuerdo el día cuando el Señor habló a mi corazón. Yo sabía que lo que Él había hecho era extremadamente importante, pero honestamente en aquel momento yo no sabía qué tan importante. Yo simplemente, pues, bueno, tal vez no se podía, tal vez yo no lo iba a poder entender en aquel momento. Era un lunes, lo recuerdo perfectamente, y en algún momento de ese día, cuando lo pasé en oración, los lunes yo me quedaba en la casa, Francis y yo nos quedábamos en casa y yo me quedaba todo el día en oración y en el estudio de la palabra de Dios. Y ese lunes, pues, no era excepción. Y mientras empecé a orar, en un momento, el poder de las tinieblas vino sobre mí, de tal manera que yo pensaba que no iba a poder soportarlo. Yo hasta le dije al Señor, Señor, tú dijiste en tu palabra que tú no permitirías que nada viniera sobre nosotros más fuerte de lo que podemos llevar y que con toda tentación abrirías un camino de escape. Y yo dije, Señor, yo creo que tú estás permitiendo que Satanás tenga demasiada latitud. No es posible que un ser humano soporte eso. Yo no voy a entrar en los detalles de cómo Satanás estaba haciendo su ataque.
Lo que sé es que puedo decirles que fue el ataque más poderoso de las tinieblas que yo he vivido en toda mi vida. Eso sí les puedo contar. Fue algo tan poderoso que yo no sabía si una persona iba a poder soportar algo así. Y, y todavía yo estaba caminando y orando detrás de la casa. No sé, nosotros vivimos en 20 tareas de tierra fuera de la ciudad o en las afueras de la ciudad, y yo estaba en la parte de atrás de la propiedad y estaba caminando y orando. Y el ministerio en aquel momento estaba en una condición muy, muy terrible, y la culpa era mía, no era culpa de nadie más. Y Satanás realmente lanzó su ataque para, para que fuese difícil, ¿no? Y yo supongo que él quería que yo me diese por vencido, supongo yo eso. Y bueno, yo pues le dije al Señor, nadie va a poder soportar esto, un ser humano no puede soportar esto. Y de repente no pasó mucho tiempo, fue algo instantáneo. Fue como que 100 libras se fueron de mis hombros y ahora yo estaba siendo fortalecido. Las tinieblas se habían ido. La penetración de esa tiniebla era tal que realmente no había manera de continuar, no se podía soportar. Y pero de repente se fue. Se fue. El espíritu de las tinieblas instantáneamente se fue. Ya no estaba presente. Y en su lugar el Espíritu de Dios tomó su lugar. Y realmente era como que yo estaba cargando 100 libras en mis hombros. Era como que yo ahora estaba realmente flotando en el aire y no había tentación, opresión, no había tinieblas, no había problema en lo absoluto. Solamente el Espíritu de Dios, y yo empecé a orar y a clamar al Señor mientras lo que era su presencia que había venido sobre mí. Y Él empezó a hablar a mi corazón y me dijo de una manera bastante sutil, Él no se dirigió al problema que estaba yo viviendo, por lo menos excepto lo que yo le voy a decir ahora. Me dijo, te voy a mostrar cosas sobre el Espíritu Santo que ahora tú desconoces. Y yo recuerdo que yo estaba sorprendido porque yo sabía que el Espíritu Santo es Dios y hay todo tipo de cosas de Él que yo desconozco. Pero yo sabía que el Señor me estaba hablando del problema presente. Eso lo sabía. No sabía qué, pero sabía que me estaba hablando del problema presente. Te voy a mostrar cosas del Espíritu Santo que tú no conoces. Y creo que fue un momento después, 2 o 3 momentos después, o minutos después, Francis llegó por la puerta trasera y me dijo, tienes una llamada. Y yo no sabía quién era que me estaba llamando. Eso no era importante, pero fui a contestar el teléfono y me enteré que era el pastor de la iglesia bautista más grande en los Estados Unidos. Un hermano que yo lo conocía, no lo conocía yo muy bien. Yo pues me lo había encontrado en distintos lugares. El último lugar donde lo vi creo que fue en Israel, de hecho. Y un hermano pues muy especial me dijo, hermano Swagger, yo llamé para decirle, para ver cómo usted está. Y yo, bueno, aprecié esa llamada más de lo que puedo yo expresar. Y yo recuerdo que yo exalté aleluya y frecuentemente yo he pensado que él pensó que yo tal vez estaba loco. Y bueno, yo Y aprecié la usted lo llamada. estaba, Loco, sí. lleno del Espíritu Santo. Y yo, bueno, lo aprecié en gran manera. Sobre su preocupación, realmente muy agradecido. Y
Y semanas pasaron y y nada sucedió. No había nada que yo podía decir que el Señor me había mostrado sobre el Espíritu Santo. Y yo recuerdo pensar, Señor, realmente he visto a miles que han pasado al frente en estas cruzadas de toda una ciudad, a veces de toda una nación, que pasaban al frente caminando en la grama para venir a Cristo. Yo conozco algunas cosas sobre el Espíritu Santo. He visto a miles bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que me vas a mostrar? Pero yo no me imaginaba. No me lo imaginaba. Yo no sabía que pasarían 7, 8 años antes de que se cumpliese esa palabra. Pero bueno, un viernes en la noche, en el edificio donde teníamos el tiempo de oración, en aquel momento en el edificio de Crossfire, el Señor habló a mi vida y me dijo, me has preguntado, ¿qué es lo que yo te voy a entregar? Te voy a dar esta respuesta ahora. Y me dijo, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Y ese fue el versículo más extraño para que el Señor me explicase eso. Y esto fue lo que Él me dio. Yo sabía que era el Señor, no era una imaginación. Yo sabía que era el Señor por su presencia. Su espíritu estaba sobre mí de tal manera, y Él me estaba diciendo en aquel momento que línea sería sobre línea. Tengo que ir a la pausa en este momento, ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sunlight. Estamos de vuelta. Recuerdo que yo estaba llorando ante el Señor. Señor, ¿qué significa esto? Obviamente Él me estaba diciendo de una manera corta, digamos así, que todo tenía que alinearse a la palabra de Dios exactamente. No debe de haber desvío. Todo tenía que alinearse a la palabra de Dios. Y yo sabía que era el Señor, pero era todo lo que tenía. Y bueno, tenía que dejarlo con el Señor, era todo lo que podía hacer. Unos 3 años después, tal vez 4, no, unos 7 años después, estábamos teniendo el tiempo de oración en el edificio de administración en ese momento. Y tal vez habían 6 o 7 personas allí. Y realmente, bueno, eso no es tan importante, pero cuando yo fui a orar, yo soñé lo que el Señor iba a hacer y a decir. Y Él habló a mi corazón y me dijo, la respuesta que tú buscas la encuentras en la cruz. La solución que buscas la encuentras solamente en la cruz. La respuesta que buscas la encuentras solamente en la cruz. Unos días antes de esto, yo había puesto mi Biblia en una mesa así como esta acá. Y yo dije, yo no sé cuál es la respuesta para tener una vida victoriosa, victoriosa sobre el mundo, la carne y el diablo. No sé cuál es la respuesta, pero yo sé que está en la palabra de Dios. Y por la gracia de Dios la voy a encontrar. Y cuando el Señor habló a mi vida aquel día, yo supe que Él me enseñaría más, pero yo sabía que lo que me había mostrado, la respuesta que yo buscaba, se encontraba en la cruz.
La solución que buscas la encuentras solamente en la cruz. La respuesta que buscas la encuentras en la cruz. No sé cuántas cartas recibimos, testimonios, es algo irónico realmente, de individuos que estaban luchando con situaciones y no tenían una respuesta. Y encendieron la radio. Y esas palabras sintonizaron en el momento correcto. La respuesta que buscas la encuentras en la cruz. Sí, Alabado sí, Dios. aleluya. La solución que buscas la encuentras en la cruz. La respuesta que buscas la encuentras en la cruz. Hay hombres que están predicando el evangelio hoy, que estaban luchando con problemas en su vida y encendieron la radio y esas palabras se escucharon fuertemente. La respuesta que buscas. Y damas y caballeros, esa respuesta no solamente es para mí o para ustedes, es para todo el mundo. Sí, Es para aleluya. toda la humanidad, es para todo el mundo, toda la iglesia. La solución la hallamos en la cruz de Cristo y solamente en la cruz de Cristo. No hay otra respuesta, no hay otra solución. Y desde aquel tiempo, y creo que fue unos 7 u 8 años atrás, he visto a Dios moverse de manera sobrenatural. Y yo creo que Él va a llevar esta palabra a todo el mundo. Y yo le doy gloria a Dios. Hablamos de estas iglesias. Estaba yo hablando con el doctor David sobre las iglesias que él pastoreó en Texas. Y tantas de estas iglesias, escucho de ellas, no las conozco, ¿no? Pero tienen la cruz en su título de alguna manera. Y mostrando que están predicando la cruz. Sí. Y gracias a Dios por eso. Este es un mensaje apostólico. Es para la iglesia. Bien, pero ¿qué quieres decir con un mensaje apostólico? La iglesia ha perdido su estabilidad desde hace muchos años. Hemos visto separaciones, hemos visto denominaciones que significa divisiones y hemos visto que se ha fracturado en diferentes movimientos. Pero el Señor quiere que su iglesia realmente se una. Y para hacer eso, el mensaje singular, el único mensaje que lo puede hacer es la restauración de la palabra de Dios, trayéndola de nuevo al fundamento que es la cruz. Desde el principio de la iglesia, han habido divisiones, han habido movimientos, han habido retos a los que se ha enfrentado tratando de definir significados. Usted habló de Isaías capítulo 28, esa palabra mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, Sob y Kob. La idea de Sob es la palabra hebrea que tiene que ver con mandamiento. Y esta es la orden de una instrucción o mandamiento. Pero luego cuando añade mandato sobre mandato, básicamente está diciendo que se tiene que hacer de una manera ordenada, poco a poco. Y esto es lo que el Señor ha hecho por usted, pero realmente lo está haciendo para toda la iglesia, hermano Swagger. Yo lo creo. El entendimiento y en todos nosotros que hemos tenido la fortuna de participar en esta revelación que Dios comenzó a darle a usted, todos estamos viéndolo poco a poco a abrirse más y más ampliamente con mejor entendimiento. Y como resultado de eso, ahora tenemos un mejor entendimiento de cómo obra el Espíritu Santo. Entendemos que la profundidad de la cruz jamás vamos a llegar a comprenderla, pero sí sabemos qué es lo que tenemos y esas son las buenas nuevas y lo que se nos ha revelado. Y estamos viendo estas diferentes denominaciones e iglesias, especialmente como amamos a nuestros hermanos pentecostales, queremos que ellos entiendan este mensaje porque ellos lo perdieron los últimos 40, 50, tal vez hasta 100 años, pero ahora lo están entendiendo y sí está cambiando la manera como ellos ven las cosas y como resultado, todos vamos a poder unirnos para la gran comisión que es ir a todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Y esa es otra obra en la que el ministerio está involucrado, llevar la Biblia de estudio del expositor, tratando de llevarla a pastores por todo el mundo, lo cual creo que ya hemos llegado a 3.5 millones de Biblias, a tal vez decenas de países, dándoles a ellos la oportunidad de adquirir el entendimiento de este mensaje, y el resultado es que el Señor está preparando a su iglesia para cegar la cosecha ya pronto. Supe cuando el Señor habló a mi vida esa palabra, la respuesta está en la cruz. Él nunca mencionó al Espíritu Santo. Y yo me preguntaba, Señor, yo no lo entiendo esto. Todo lo que el Señor hace en esta tierra se hace a través del Espíritu Santo. Así es. Y yo he visto a miles que han venido al conocimiento de salvación de Cristo
por la unción del Espíritu Santo sobre nuestros esfuerzos. Entonces, la programación, por ejemplo, de radio, en aquel momento no teníamos televisión, o creo que tal vez teníamos 1 o 2 estaciones, pero bien, el Señor habló a mi corazón y esto fue tal vez 1 o 2 meses después de que me había mencionado la cruz, ¿no? Me dijo, el Espíritu Santo obra totalmente dentro de los parámetros de la obra terminada por Cristo, y Él no opera fuera de esos parámetros. Eso es lo que le da el lugar para hacer todo lo que Él hace y poder trabajar como Él lo hace. Es lo que Jesús hizo en la cruz. Alabado Dios. Es lo que Jesús hizo en la cruz. Y yo empecé, bueno, yo nunca lo había leído en ningún lugar, nunca lo había escuchado. Y yo pausé y Lauren estaba en la programación conmigo aquella mañana. Y me dijo, ¿y usted me puede dar algún versículo para eso? Yo pensé, pero ¿y cómo lo voy a hacer? Lo acababa de escuchar. Yo miré mi Biblia y estaba abierta en ese momento en Romanos 8. Y ese versículo brincó a mi vida, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Y eso fluyó en toda mi vida, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Y ese fue el comienzo. Desde aquel momento hasta ahora, Él ha continuado abriendo esa puerta para ayudarme a ver el mover del Espíritu Santo y cómo Él obra en nuestras vidas y corazones, pero se basa en la cruz de Cristo. Se basa en lo que Jesús hizo en la cruz, el precio que Él pagó y esa gran obra que Él logró, lo que Él hizo en la cruz. Yo temo que la iglesia ha abandonado eso. Realmente ha abandonado lo que Cristo ha hecho, el gran precio que Él ha pagado. Cada pecado que nosotros podemos pensar, Jesús lo resuelve todo en la cruz de Cristo. No importa qué tan mala sea la situación, qué tan terrible, cómo pensemos que es algo pequeño tal vez. El pecado más pequeño que podemos considerar hubiese enviado a Jesús a la cruz. No se puede ver esto de una manera insignificante. Y Él expió todo pecado y Él hizo muchas cosas en la cruz. Pero la expiación fue lo mayor de todo, porque si el hombre no hubiese sido perdonado de su pecado, Dios no hubiese podido trabajar con él. Pero Él puede trabajar con él por Jesús. Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario para que usted y yo podamos tener victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Yo lo cito eso todo el tiempo. Esa es una frase de la iglesia primitiva, digamos así. El mundo, la carne y el diablo. Y eso lo resume todo realmente, lo que estamos enfrentando día y noche. Y desde aquel momento hasta ahora Él continúa ampliando el poco entendimiento que tenemos, ¿no? Y se me terminó ya el tiempo, así que vamos a continuar en la próxima programación. Gracias por estar con nosotros. Por favor, cuéntele a otros sobre un estudio en la palabra, por favor. Hay algunos que ya lo hacen y yo realmente lo aprecio y oro pues por las ricas bendiciones de Dios sobre cada uno de ustedes, pero les pido a todos que le cuenten a sus amigos sobre un estudio en la palabra. Les bendecirá a ellos y a ustedes también. Y una vez más, gracias por haber estado con nosotros hoy. No se pierda la programación mañana. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.